Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios nuestra jornada y hoy viene nuestro encuentro. El profeta Ezequiel, estamos en el capítulo 9, 1, 7 y luego el capítulo 10 del 18 al 22. El Señor gritó fuertemente a mis oídos: acércate, castigos de la ciudad, cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba. Se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. El Señor le dijo: recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una letra T la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Luego oí que les decía a los otros: recorran la ciudad detrás de él, hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión, maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno de estos marcados con la letra T. Queridos amigos, es una forma muy interesante cómo Ezequiel nos está hablando de cómo destruimos, ¿verdad?, nuestra sociedad, cómo destruimos nuestra familia, cómo destruimos nuestra nación. Aquí dice, bueno, te vas a ir y vas a ir mirando, a Pere ya le vas a marcar con la letra T. Es interesante, también es casi como decir con la cruz, ¿verdad? En el Antiguo Testamento todavía eso no lo tenemos, ¿verdad? No lo aplicamos todavía. Recién con Jesucristo, el sentido de la cruz. Pero en fin, la T. Entonces, ¿qué significa? Ese signo que marca a la persona que hace el bien. El signo que marca también entonces en medio de nosotros hoy al cristiano. Pero después le dice ahí, en esta visión, Ezequiel escucha a los ángeles la orden: pasarás y exterminarás a todos aquellos que no hacen el bien. Queridos amigos, es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Y hay tenda lleva, vea la ñandeña ñanduana ayaycuana, peñan de yaras y no ser marcados con la letra T. Tiene que significar para nosotros ser marcados con el Evangelio, con los principios, con los valores de Dios. Porque si no, lo único que estamos haciendo es llevar al exterminio a la misma comunidad. Pidamos esta gracia, hagamos el esfuerzo, seamos marcados, pidamos esta gracia, pero porque hacemos bien en la sociedad y en la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.